Invito a todos a que tomen su Biblia. Vamos a ir al capítulo 2 de Primera de Corintios. Seguimos en nuestra serie de enseñanzas que yo creo que van a durar bastante tiempo hasta que veamos todos los capítulos de esta maravillosa epístola que es extremadamente útil para la iglesia. Porque todos siendo parte de una congregación sabemos que luchamos contra el pecado, no solamente el propio, sino el de nuestros hermanos. Así que estemos atentos a la enseñanza de la Escritura. Y vamos a leer hoy el capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente para que lo hagamos un poquito más dinámico. Bien, la palabra del Señor dice, 1 Corintios capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hermanos, acabamos de terminar la semana anterior el capítulo 2. Vimos la enseñanza que nos brindó hablando acerca de la sabiduría de Dios y de la superioridad de esta sabiduría de Dios a la sabiduría de los hombres. Terminando el capítulo, pues me gusta, no sé si lo haga con todos los capítulos, pero en estos dos primeros lo he hecho y lo voy a hacer hoy también, dar una enseñanza, una predicación que nos muestre o nos recuerde todo lo que hemos visto en el capítulo. Para mí es muy importante que entendamos que la predicación no se trata solamente de exponer cosas bien hecho, exponer bien la palabra, sino también de lograr que llegue a ustedes y que quede en su cabeza y en su corazón. Y trataré en ese sentido de ser un poco insistente siempre en lo que vamos enseñando y en los contextos que vamos manejando. Primera de Corintios capítulo 2, 1 al 16 nos habla acerca de la sabiduría de Dios y de la superioridad de esta frente a la sabiduría de los hombres. Y lo que estamos viendo es que en la iglesia de Corinto había como una disputa entre aquellos que eran fieles a la manera en que Pablo les expuso el evangelio, y aquellos que amando su cultura y todavía no despegándose de ella, querían otro tipo de predicación. Yo creo que hoy quiero enfocarlo y quiero que lo veamos, el hecho de que los corintios, como nosotros también, nos estamos enfrentando al hecho de entender cuál es la predicación correcta, cuál es la predicación que nosotros como cristianos debemos recibir. Y por eso el título de la enseñanza de hoy es el tipo de predicación que todos necesitamos. El tipo de predicación que todos necesitamos. ¿Por qué es importante la predicación para el cristiano? La predicación es parte esencial de la nutrición de un cristiano.
Esta alimenta o intoxica, fortalece la fe o la debilita. Es importantísimo, hermanos, entonces, que sepamos distinguir cuál es la sana predicación de la mala predicación. Nos congregamos, venimos a la iglesia para adorar a Dios. Esto incluye, a diferencia de lo que algunos piensan, que la adoración solo se trata de la canción, de los cantos o de la ofrenda, también incluye, y es parte esencial de la adoración, el recibir la palabra de Dios. No se trata del tipo de predicación que usted quiere, sino del tipo de predicación que usted como cristiano necesita, y que incluso si usted no es cristiano también necesita, porque es el tipo de predicación que puede llevarlo y conducirlo a Cristo y a que Dios cambie su corazón y le dé vida eterna. Dios en su inmensa sabiduría ha establecido la dieta necesaria para el sano desarrollo espiritual de los creyentes. Y esta dieta se compone básicamente de una cosa: exponer correcta, clara y sencillamente la palabra de Dios. Dios nos ha salvado por el poder de su precioso Espíritu Santo. No hay una persona que haya sido salva y no tenga el Espíritu Santo. Ahora, siendo hijos de Dios, siendo habitados por el Espíritu Santo, Dios nos ha provisto el alimento necesario para nuestro crecimiento. Y ese alimento está en el mensaje de las Escrituras, en la palabra de Dios, en la enseñanza de la cruz, del Evangelio. Así que nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta eso. En la iglesia de Corinto existían dos tipos de predicaciones. La que Pablo les había transmitido, porque recuerden que Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto y estuvo durante 1 año y medio con ellos enseñándoles claramente las Escrituras, y la que muchos aún apegados a su cultura deseaban que se predicara en su iglesia. Recuerden que los corintios pertenecían a la cultura griega y esa cultura era rica, entre comillas, en filósofos y en filosofías. Había muchas formas de pensar y a ellos les parecía maravilloso todo ese tipo de formas de pensar, de creer acerca de la vida, de lo eterno, de lo divino, ¿sí? Todo sacado de la imaginación humana, y a ellos les parecía fascinante, les fascinaban los buenos predicadores, porque eso eran los filósofos, eran predicadores, no predicadores de la Biblia, predicadores de sus propias ideas, de sus propias filosofías. Así que los corintios deseaban predicaciones que movieran sus emociones y los pusieran a pensar. Dos cosas: que movieran sus emociones y que los pusieran a pensar. A ellos les fascinaban los predicadores que elaboraran grandes tramas filosóficas y teológicas. Pablo les recuerda que ellos fueron salvados por la sencilla enseñanza de la cruz, en la cual ellos deben confiar y no volver a la complicada sabiduría humana. Palabras sencillas. Ellos venían de una cultura donde admiraban a la gente que hablaba muy bien, muy sabroso y que tenía unas ideas fabulosas que los ponían a pensar. Siempre ha existido ese tipo de personas, siempre han existido ese tipo de ideologías. Hoy se diseminan de una manera mucho más rápida y fácil a través de toda la tecnología que hay. Y siempre ha estado en disputa eso con la verdad sencilla del Evangelio. Así que los corintios estaban deseando que en su iglesia se usara mucho más la filosofía y mucho más la retórica y una mejor oratoria. Ellos querían predicadores que pudieran admirar. De cierta manera, Pablo no era ese tipo de persona, porque como nos lo va a mostrar y lo hemos visto ya en el capítulo 2, porque ya hemos enseñado sobre eso, Pablo no se propuso exaltarse, dar a conocer sus habilidades teológicas o escriturales o filosóficas, porque Pablo era un hombre educado, sino que él dijo: yo no me propuse otra cosa sino predicarles, mostrarle a Jesucristo y a este crucificado, que no es otra cosa que enseñarles claramente y sencillamente el Evangelio de Dios. En el capítulo 2, Pablo sigue argumentando en contra de la sabiduría, de las ideologías humanas y exaltando la sabiduría divina, la palabra de Dios en la que ellos y nosotros debemos confiar. Recuerde que desde el capítulo 1, Pablo ha presentado el contraste, la controversia, no sé si sea la palabra adecuada, la lucha que hay entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Y hay unos genios, y eso ha pasado allá en Corintio y ha pasado a lo largo de la historia y sigue pasando hoy, que les parece que lo mejor es combinar las dos. Tener sabiduría humana y combinarlo con sabiduría divina.
Y resulta que cuando tú mezclas el evangelio, la palabra de Dios, con una filosofía, una ideología humana, simplemente eso pierde todo valor. Ya no es la palabra de Dios, es una mezcla nociva y corrosiva. Hermanos, en eso debemos ser celosos. Y creo que ese era el propósito de Pablo al insistir tanto en decirle a los corintios: por favor, recuerden cómo fueron salvados. Por favor, recuerden lo que se les enseñó. Por favor, recuerden que yo no estaba detrás de que ustedes me admiraran a mí, sino de que miraran a Jesucristo. Por favor, recuerden que este mensaje glorioso está oculto a los ojos de los incrédulos, los cuales no pueden entender la verdad de Dios, aunque la tengan frente a sus ojos. Recuerden que ningún filósofo puede hacer eso, que ningún pensador o gente ilustre o artista o estrella de este mundo puede hacer esas cosas. Solo el poder y la gracia del Espíritu Santo puede abrir sus ojos. Por eso confíen en la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios está en la palabra y está sintetizada en el mensaje glorioso del Evangelio de que Dios, el creador de todas las cosas, se hizo hombre para salvar a los pecadores que confiaran en él. Hermanos, debemos estar atentos a esto. Esta afición a estilos de predicación en los corintios había causado en los inmaduros y carnales corintios, vale la redundancia, divisiones. Es decir, el hecho de que ellos tuvieran esa admiración por predicadores y por cierto estilo de predicación había causado divisiones entre ellos, y Pablo les ruega, porque la palabra que usa es el ruego. Él les ruega que no se dividen por una cosa de esas, porque no vale la pena. Entendiendo esto, vemos a lo largo del capítulo 16, podemos percibir, podemos entender, podemos ver cuál es el tipo de predicación que nosotros debemos recibir y en la cual debemos confiar para nuestro crecimiento espiritual. Recuerde que esta palabra, que esta predicación será eficaz en aquellos que hayan renacido por el poder del Espíritu Santo. Sin fe en Jesucristo no hay crecimiento. Un muerto no se reproduce, un muerto no crece, un muerto solo se pudre. Pero los que están vivos para Cristo reciben alimento de la palabra y crecen. Y eso es lo que queremos hacer cada 8 días en esta iglesia, y que usted debe procurar hacer cada día al escudriñar las Escrituras en su casa, en su hogar, junto con su familia, recibiendo buena enseñanza y viviendo la enseñanza que ha recibido de la palabra de Dios. Yo quiero que veamos entonces en todo el capítulo 16 varias cositas importantes. 3 puntos claros que quiero que los tengan presente. Me gusta hablar de los puntos, ¿no? A veces hay predicadores que no lo hacen, tienen esa habilidad, pero yo como quiero que ustedes me entiendan y que tengan clarito ahí los que anotan, o por lo menos en su cabeza, cómo es la estructura del sermón, pues es importante que a veces se las diga. De pronto no todas las veces se las voy a decir, pero es importante. Primero que todo, quiero que veamos el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? En el versículo 1:8 vamos a ver que el mensaje que se debe predicar es el Evangelio. Y esto incluye todo el consejo de la palabra de Dios. En los versículos 9 al 13 quiero que veamos que el mensaje que debe ser predicado proviene del Espíritu de Dios. Él es el emisor de ese mensaje. ¿Sí? ¿Saben qué es el emisor? ¿Sí? ¿Sí han escuchado la palabra emisora? ¿Qué hace la emisora? Transmite unos mensajes, ¿no es cierto? Las emisoras. ¿Y si han escuchado la palabra receptor? Hermanos, sirvió el bachillerato. Amén. El receptor es el que recibe el mensaje. ¿Y hay un qué? Un comunicado, un emisor, un receptor, y también hay un mensaje que se comunica. ¿Ok? Y quiero que lo veamos de esa forma. Hay un mensaje que es el Evangelio. Hay un emisor que es ¿quién? El Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras que nos hablan acerca de este Evangelio glorioso. Y hay un receptor, y ese receptor son los hijos de Dios que pueden y tienen por gracia la habilidad de comprender el mensaje de las Escrituras. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiero que veamos hoy en nuestros 3 puntos. Vamos con el primero. Les voy a pedir algo. Siempre tienen que tener las Escrituras a la mano en la predicación, pero cuando estamos hablando de tramos tan largos es más importante todavía que la tenga ahí. Porque voy a ir viendo los pasajes bíblicos, y para que nos rinda el tiempo y alcancemos a hacer las cosas bien, quiero que usted va a ir leyendo en la medida en que vamos exponiendo el texto bíblico. Amén. Primero que todo, ¿cuál es el mensaje? Usted quiere recibir buena predicación, ¿qué es lo que le deben enseñar? ¿Qué es lo que yo debo recibir? ¿Qué es lo que yo debo estar a la expectativa de lo que yo debo recibir? ¿Cuál es el mensaje? Hay muchos mensajes, ¿no? Hay muchas cosas que incluso la gente usa la Biblia para decir que es palabra de Dios y no lo es.
Pablo aquí aclara, ¿no? El mensaje que debe ser predicado, y este es nuestro primer punto, es el evangelio. Y eso incluye el mensaje esencial de la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo, pero también incluye todo el mensaje de la palabra, todo el consejo de la palabra de Dios. Hermanos, Pablo predicó a Cristo y su obra perfecta de salvación. Y él explicó claramente la Biblia de forma sencilla y clara. Él no apeló a la persuasión humana. Y quiero que veamos versículos 1 y 2, y ustedes me van a ayudar y van a justificar que trajeron la Biblia. Y léanlo ahora, versículos 1 y 2, por favor. ¿Qué predicó Cristo? Mire, Pablo venía de Atenas, ¿sí? Cuando llegó a Corinto. Algunos comentaristas dicen que es posible que él haya estado desilusionado porque tal vez en Atenas él trató de exponer de una manera, ¿se acuerdan que él se igualó de cierta forma con los filósofos y se paró ya en el Areópago y les dijo, el Dios no conocido es el Dios? Y claro, hizo una gran exposición, pero al parecer en Atenas no hubo fruto. Y una prueba de eso es que no existe la epístola de los atenienses, ¿no? Entonces, hermanos, algunos comentaristas dicen que es posible que él haya llegado allá y dijo, definitivamente ya no quiero igualarme a estos filósofos, quiero es predicarles el mensaje sencillo de la palabra. Y por eso él dice que fue con temor, ¿sí? Ya no quería confiar en sí mismo. Pablo no confió en sí mismo, no lo puedo acusar tampoco de eso. Pero como cualquier ser humano, tal vez en algún momento dado se inclinó a eso. Y les recordó entonces a los corintios que el mensaje que él llevó fue el evangelio. Algunos dirán, eso tan sencillo. Pues eso tan sencillo es lo que Dios usa, como nos lo decía también aquí en el capítulo 1, para avergonzar a los sabios de este mundo. No se alcanza la salvación a través de unas grandes reflexiones filosóficas o científicas. Los simples pueden entender el evangelio porque el evangelio es un mensaje sencillo. Y Pablo les comunicó ese mensaje sencillo a ellos. Cuando a ti te prediquen la palabra y cuando tú prediques la palabra, porque es que todos somos predicadores y si no lo eres estás grave. Porque eres un creyente y tienes que comunicar el evangelio. No te bases no sé, en las revistas, en la internet, en artículos, sino ve con el sencillo, claro y poderoso mensaje del evangelio, ¿no? Un hombre de Dios que se llamó J.C. Ryle, que precioso hombre de Dios, porque es que, recuerdan que leímos el libro de él, uno de los libros de él que se llamó La Santidad, que lo estuvimos estudiando y fue de gran impacto, decía lo siguiente, él recomendaba a los pastores predicar mensajes simples, que se enfocaran en el tema del pasaje, que usaran lenguaje sencillo y que exaltaran a Cristo. Eran tres cosas que el hombre les pedía a los predicadores y a los pastores que él pudo de pronto ayudar o formar. Decía, mire, primero que todo, enfóquense en el tema del pasaje, ¿sí? Prediquen lo que el pasaje dice. Segundo, usen lenguaje sencillo. No traten de descrestar la gente, ¿sí? No traten de que parezcan más espirituales porque son catedráticos o usan un lenguaje muy sofisticado. Y les decía también que en sus predicaciones Cristo sea exaltado. Tres cosas interesantes que ojalá usted note para que sepa cuál es el tipo de predicación que usted debe recibir. Eso es lo que nosotros los predicadores buscamos, bueno, los que tratamos de apegarnos a las escrituras. A veces no es fácil porque cualquiera podría decir que podría inventarse cualquier cosa allí de un pasaje, pero nosotros tenemos que ir a él. Hermanos, vuelvo y recapitulo algo que les dije anteriormente. ¿Por qué estamos hablando de la predicación y por qué creo que capítulo 2 nos muestra eso? Nos muestra que es importante la predicación, la enseñanza que recibimos y qué tipo de enseñanza debemos recibir. Porque es que la predicación es el alimento del cristiano. No digo que sea el único porque el creyente debe estudiar personalmente las escrituras. No puede simplemente basarse en lo que se le enseña desde el púlpito, aunque eso es muy importante. Pero si usted es miembro de una iglesia y usted debe ser parte de una congregación porque es un cristiano, no existen cristianos sin iglesia. No existen. Entonces usted debe estar atento a la enseñanza que le dan. Porque cualquier cosa puede parecer bonita y cualquier cosa puede parecer bíblica. Pero recuerde estas cosas, Pablo fue con un mensaje sencillo, ¿sí? Además también él tuvo una actitud diferente a la de los filósofos de su época. ¿Cómo son los grandes
conferencistas de hoy, les pregunto? ¿Han visto estos? ¿Será que alguno de ellos va de una manera, no sé? Yo noto que las personas que hablan de motivación y de todas esas cosas, ellos siempre tratan de mostrarse como gente de mucho éxito, ¿no es cierto? Porque como ellos están vendiendo un producto que es el éxito, ¿no es cierto? Pues ellos tienen que mostrarse exitosos si sean fracasados, ¿no es cierto? Y entonces su forma de vestir tiene que demostrar que ellos son sofisticadísimos y que han triunfado, que son ganadores. Y su forma de hablar también tiene que ser de una manera que impacte a las personas y de cierta manera las descreste. Y su forma de vivir también tiene que demostrar eso. Entonces por eso esos conferencistas siempre están mostrando el carro, la casa o lo que tienen, ¿no es cierto? Bueno, todo eso era parecido a lo que pasaba en Corinto. Los filósofos eran admirados y eran admirados sobre todo por su forma de hablar, ¿sí? Eran gente que la gente quería seguir a alguien y era este tipo de personas a las que querían seguir. En este caso, Pablo no se basó en eso. Él predicó ¿con qué? Con humildad. Y lo hizo también con responsabilidad. Quiere decir que él entendía a quién estaba representando y la importancia del mensaje que estaba llevando. No era cualquier cosa. Leamos versículos 3 al 5, por favor. Recuerde que la Biblia la tiene que tener en su mano. ¿Qué dice? Léanlo en voz alta ahora. Sí. Amén. Cuando un predicador se trata de vender a sí mismo, y nosotros tenemos esa maldita maña, discúlpenme la expresión tan dura, como pecadores que hemos sido redimidos, pero que todavía somos pecadores, de querer buscar personas a las cuales admirar y seguir ese modelo y hasta la forma en que hablan, es porque eso es una manifestación de pecado y no de virtud de nosotros. Mire lo que hizo Pablo. Pablo era un hombre culto, hermanos. Él no era cualquier persona por ahí aparecida. Dios no necesitaba la cultura de Pablo, pero sin embargo Pablo podría haber hecho uso de la cultura que él tenía, de la formación que él tenía. Él sabía del peligro que podría conllevar el hecho de que si él se mostraba como una virtud o un hombre muy virtuoso, ellos desviaran su confianza de Cristo hacia él. Y las personas que predican, y usted también como una persona que lleva el mensaje, debe buscar que la gente glorifique a Dios y mire a Cristo a través de la enseñanza de las Escrituras antes que verlo a ustedes. La gente a veces crea dependencia de ciertas personas, crea la dependencia de ciertos líderes. Eso solamente es una manifestación de pecado. Nosotros tenemos que volver nuestro corazón a Dios siempre y en este caso saber que la enseñanza y la predicación correcta es dada con humildad y que el predicador lo debe hacer con responsabilidad, sabiendo que cuando nos paramos acá no estamos transmitiendo nuestras propias ideas, sino la palabra de Dios. Ahora bien, Pablo, después de llevarles con sencillez el mensaje, y estamos hablando de que el mensaje que debe llevarse es el evangelio, y que la predicación tiene que estar fundamentada, y que debe ser no solamente fundamentada, sino que debe ser el evangelio y la palabra de Dios, eso es lo que predicamos, y hemos visto que lo que se predica es la obra perfecta de Cristo, su salvación, el consejo completo de la palabra de Dios, y que debe hacerse con humildad y con responsabilidad. También vemos en los versículos 6 al 8 que Pablo se enfocó en los creyentes para discipularlos, sabiendo que los incrédulos no tienen la capacidad de comprender la verdad. Por favor, lea versículos 6 al 8 ahora. Hermano, cuando Pablo dice aquí que hablaba sabiduría, en versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hace 8 días les expliqué que esta madurez, realmente la palabra allí es los perfectos. No está hablando de una clase exclusiva de cristianos que pueden entender y solo ellos entender la sabiduría de Dios,
sino está hablando de que aquellos que han nacido de nuevo por el poder y la gracia de Dios, y en ese sentido han alcanzado la perfección por gracia de Él, en su corazón y en su espíritu, pueden recibir esa enseñanza y ese mensaje. Es cierto, Pablo inicialmente llevó el mensaje del Evangelio claro y conciso a todos. Después se enfocó en aquellos que tenían vida. ¿Por qué? Porque él sabía que los incrédulos no tenían ni tienen la capacidad de comprender la verdad. Hay personas que pueden venir a una iglesia, escuchar el mensaje, tienen los mismos oídos y la capacidad mental que los demás. De hecho, pueden ser más inteligentes, con más títulos que muchos cristianos, pero no entender lo que se les está explicando. Y cuando digo no entender, no quiere decir que no comprendan las palabras o el mensaje que se les está dando, sino que ellos no tienen la capacidad de valorar lo que se les está predicando, ni tampoco tienen la capacidad de ver la gloria de Dios a través de las Escrituras. Entonces Pablo dice, este no es un mensaje, eso estaba oculto, es un misterio, pero es un misterio, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, la verdad acerca de la salvación y de la palabra y lo que la palabra de Dios enseña, ha sido un misterio que fue revelado, o fue un misterio que fue revelado por el Espíritu a los creyentes, pero que permanece y permaneció oculto a los incrédulos. Y ese plan de salvación y esa obra poderosa de Cristo ha sido revelada a nosotros en el corazón, no solamente en nuestra mente. Así que, hermanos, debemos confiar en la enseñanza clara y sencilla de la verdad bíblica, que es la única que puede salvar y edificar a quienes Dios les dé gracia. Número 1, ¿cuál es el mensaje que se nos debe predicar? Que debemos predicar y que debemos recibir siendo predicado. El mensaje del Evangelio debe ser predicado con sencillez, ¿sí? Con sencillez. Cuando yo comencé a entender mejor el Evangelio y escuchaba a ciertos predicadores reformados, había algunos que yo quedaba boquiabierto porque hablaban unas cosas bien profundas y de una manera bien complicada. Y bueno, yo hacía un esfuerzo para comprenderlos y creo que los comprendía. Y en un momento dado creí que esa era la forma en que yo debía enseñar, porque si quería ser reformado tenía que predicar como ellos. Después entendí que de ninguna manera es así. Que uno debe usar la sencillez para que las personas lo comprendan. Jesús predicó de una manera sencilla, es cierto, usó parábolas para ocultar la verdad a aquellos que se perdían y habían endurecido su corazón contra él. Pero también es cierto que las parábolas mismas sirvieron para ilustrar a las personas y a nosotros mismos hoy el mensaje claro y sencillo del reino de Dios y del Evangelio. Hermanos, hay que predicarlo con sencillez, con humildad, con claridad. Y debemos entender que este mensaje, que está oculto para los incrédulos, ha sido una gran bendición y es una gran bendición para los creyentes. Así que la confianza nuestra tiene que estar en la palabra, ¿sí? Y todos aquí dirán amén, pero en la práctica nosotros tendemos a desviarnos de esa confianza, ¿sí? A mezclar cosas que escuchamos del mundo con la verdad bíblica. Y me ha correspondido ver creyentes que yo consideraba maduros después de muchos años y de entender muchas doctrinas, creyendo o mezclando ciertas cosillas por ahí que terminan siendo perjudiciales para su vida y para la iglesia. Entonces, primero que todo, el mensaje que debe ser predicado es el Evangelio. Segundo, el mensaje que debe ser predicado proviene del Espíritu de Dios. Y esto es importante, Él es el emisor. ¿Por qué? Porque ellos, los corintios, estaban acostumbrados a escuchar mensajes que provenían del intelecto y de la sabiduría humana, ¿sí? Cosas que la gente en su experiencia personal y usando mucho su imaginación, a través de eso creaban ideas, formas de pensar, formas de vivir. Y eso era algo que en ese momento, y sigue siendo así, la gente admiraba mucho. Miren, vamos a leer versículos 9 al 11, por favor, léanlo usted ahí. Recuerde que debe tener la Biblia abierta, por favor. 9 al 11, ¿qué dice? Léanlo ahora.
Hermanos, predicar la palabra no es comunicar un mensaje humano, sino comunicar el mensaje divino. El Espíritu Santo, lo que nos está diciendo allí es que el Espíritu Santo de lo profundo de Dios nos ha revelado las Escrituras. Solo usted mismo conoce lo íntimo de usted. Hay cosas que yo creo que hasta nuestros esposos y esposas que llevan tantos años a nuestro lado no saben de nosotros en cuanto a nuestra forma de pensar o ciertos gustos o cosas que pueden haber muy íntimas. Asimismo, el Espíritu Santo es quien conoce lo profundo de Dios y Él es quien ha revelado las Escrituras. Los creyentes podemos estar confiados de que lo que estamos aprendiendo en la Biblia es la palabra de Dios. No proviene de un hombre, proviene del Espíritu Santo. Y lo entendemos y lo creemos por fe. Uno de los argumentos de aquellos que atacan al cristianismo es que la Biblia fue escrita por hombres. Bueno, en su ignorancia ellos piensan eso porque no comprenden que sí, fueron hombres quienes lo plasmaron en papel y en letras y en palabras. Pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, así que el que habló al final de todo, y realmente el que habló, es Dios mismo, ¿sí? Nuestro mensaje, lo que recibimos, el que emite ese mensaje es el Espíritu Santo, no es cualquier hombre. Y dice que para los que le aman, es decir, ese mensaje ha sido dado fundamentalmente para los creyentes, para las personas que Dios salvaría a través de todos los siglos. ¿La Biblia es para todos los hombres? Sí, la Biblia es para todos los hombres, pero la Biblia está enfocada en aquellos que han de heredar la salvación, para los que le aman. Mire que aquí está diciendo que la fe es el don de Dios necesario para comprender y creer lo que la razón y los sentidos no pueden entender ni aceptar. Dice el versículo 9, dice, antes bien como está escrito, esto está en Isaías, ¿no? Pablo lo está citando, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está diciendo que las cosas, la revelación, el mensaje del Evangelio, la iluminación de la que también hablamos hace 8 días, está reservada para aquellos que han sido salvados por Dios, aquellos que aman a Cristo. El mensaje del Evangelio no puede ser creído, ni recibido, ni entendido, ni comprendido plenamente aparte del Espíritu Santo. Porque no es una cuestión solamente de razón, ni siquiera se puede percibir con los sentidos, ¿sí? Sino que es algo mucho más elevado. Este pasaje a veces se usa para describir las glorias del cielo, pero realmente el que le dé ese uso está equivocado. Aquí no está hablando del cielo, aquí está hablando de la revelación a través de la Escritura y toda la iluminación que Dios nos puede dar por medio de su Santo Espíritu, que son cosas que el mundo no conoce, ni entiende, ni comprende. Qué cosas tan maravillosas hay en la palabra. Y la palabra de Dios es maravillosa porque proviene del Espíritu Santo. Leamos versículos 12 al 13, hermanos. ¿Qué dice versículos 12 al 13? Hermanos, el mensaje que proviene del Espíritu de Dios, que no es un mensaje humano, sino que es divino, fue inspirado en hombres que recibieron de parte de Dios esta inspiración para consignar por escrito la maravillosa voluntad de Dios que nosotros tenemos consignada en la Biblia. Predicar la palabra es hablar lo que hombres inspirados recibieron de parte de Dios. Y esto es radicalmente contrario a la ideología del mundo. El mensaje y las palabras usadas en la Biblia provienen del Espíritu Santo. El mensaje y palabras del mundo provienen del espíritu de pecadores. Así que lo que entiendo y veo que Pablo está tratando de hacer es decirles, miren, lo que ustedes están recibiendo, han recibido el mensaje de Dios, de la palabra de Dios, del Evangelio, eso proviene del Espíritu Santo. Y él inspiró a hombres, porque recordemos que cuando Pablo aquí, eso ya lo expliqué hace 8 días, cuando dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, aunque pareciera que está hablando de todos los creyentes, y aunque todos los creyentes sí han recibido el Espíritu Santo, puntualmente aquí no está refiriéndose a eso, sino que él está hablando de la inspiración. Y cuando habla de nosotros, está hablando de aquellos como él, que fueron inspirados por Dios para consignar por escrito la palabra. ¿Sí?
Así que la confianza y la manera de pensar o la línea de pensamiento que viene manejando hasta ahorita es decirles primero que todo que el mensaje que se debe predicar y que deben recibir ellos es el Evangelio, el cual les predicó de una forma muy sencilla, sin apelar a sus virtudes y habilidades humanas para que ellos no desviaran su confianza de Cristo y del mensaje que se les estaba dando y lo pusieran en el predicador. ¿Ok? Y después les dice que ese mensaje glorioso de salvación proviene del Espíritu Santo y no de hombres. Ese Espíritu glorioso que conoce lo íntimo de Dios. Así que ellos podían confiar en lo que les enseña el Espíritu Santo a través del mensaje del Evangelio y de las Escrituras, pero no debían confiar en el mensaje que proviene del espíritu de pecadores. Cuando el Espíritu Santo inspiró a los hombres para que nos trajeran el mensaje, ese mensaje fue inspirado para proveer salvación y crecimiento a los creyentes, pero el espíritu del mundo del que él habla acá, el de los incrédulos, provee para el orgullo y la confusión humana. Hermanos, el mensaje del Evangelio es glorioso, no porque nos exalta, sino porque exalta ¿a quién? A Cristo. La gente ama los mensajes que los motiven a ser grandes y a triunfar en la vida y que los engañan diciéndole que todas las cosas dependen de ellos mismos y que si se esfuerzan, lo lograrán. Y creemos los cristianos en el esfuerzo, en la laboriosidad y en el esfuerzo humano, creemos en eso. Creemos que debemos ser responsables en nuestra vida, esforzarnos y que Dios nos dé la gracia para progresar. Pero hermanos, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje no es que tú eres grande. El mensaje del Evangelio dice por el Espíritu Santo que tú no eres nadie y que lo que has hecho toda tu vida es pecar contra Dios. Que has vivido para deshonrar a Dios y que Cristo es grande porque solo Él te puede salvar. Y cuando una persona entiende esto, entonces se humilla, recibe a Cristo en el sentido de que acepta por la fe y obedece a Dios al creer a Él, al creer a Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ha hecho por ese pecador, y ahora decide esa persona, por la obra misma del Espíritu Santo en su corazón, vivir para Dios. Así que, amados hermanos, recordemos que el mensaje y las palabras usadas en la vida provienen del Espíritu Santo. Y es completamente diferente al espíritu del mundo que proviene de la imaginación y del espíritu corrompido de pecadores. Entonces debemos confiar solo en la enseñanza de las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, porque tenemos certeza que provienen de Dios. Cualquier otra cosa que te digan, que te enseñen, que no sea conforme a la sana enseñanza de la Escritura, proviene de hombres. ¿Y tú por qué vas a confiar en eso? Hay gente que se jacta tanto y aquellos que atacan el cristianismo dicen, pero es que la ciencia dice. Y la ciencia no es nada. Sí, es cierto, hay descubrimientos científicos. Lo único que han hecho es revelar lo que Dios ya hizo, porque todo lo ha hecho Dios. La ciencia bien estudiada, bien interpretada, va a llevar a la gente, como los estudiamos en esta mañana, ¿no? La revelación natural, la revelación general, los va a llevar a entender que hay un Dios. Pero su corazón es tan duro y tan malvado que no les permite ver lo que es evidente a través de la creación. Entonces nosotros no debemos confiar en hombres, debemos confiar en el mensaje que ha dado el Espíritu Santo. Por eso siempre en nosotros, como creyentes, tenemos la exaltación ¿de quién? De Cristo y la confianza en las Escrituras. Ahora bien, ya para que vayamos a nuestro tercer punto, versículos 14 al 16 nos va a decir, o nos va a hablar de que el mensaje debe ser predicado con la expectativa correcta, tanto a creyentes iluminados como a incrédulos enceguecidos. Ellos son los receptores. Realmente quien va a recibir el mensaje y va a dar fruto es aquel que es creyente y como nos dice aquí es del Espíritu, ¿sí? El hombre natural, el incrédulo, no va a comprender el mensaje y no lo va a querer vivir. Dice la Biblia que para él este mensaje, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio es locura. Hermanos, no siempre la enseñanza producirá fruto en los oyentes. Predicaremos a incrédulos sin fe y sin el Espíritu Santo, para quienes la verdad de Dios es locura. Versículo 14, léanlo ustedes, por favor.
Entonces, primero que todo, ¿cuál es el mensaje, hermanos? El Evangelio, la palabra de Dios. Número 2, ¿quién lo dio? ¿Quién dio? ¿Quién es el emisor de ese mensaje? El Espíritu Santo, ¿quién lo inspiró en quién? En hombres, a los cuales no solamente les inspiró en el mensaje, sino les inspiró en las palabras que usaron para consignar ese mensaje. Eso es importante porque hay personas que dicen, y he escuchado predicadores, y quiero hacer esta paréntesis porque ahora me caigo en cuenta de esto, y quiero que la iglesia siempre esté alerta. Hay predicadores que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y eso parece sutil, ¿no es cierto? Y alguien dice, amén. ¿Sí? Amén. ¿Sabe qué están diciendo ellos? Y hay predicadores reconocidos, obviamente no dentro de los predicadores bíblicos, sino de los grandes, pues, la farándula, pues, cristiana o evangélica, que dicen eso, y yo los he escuchado. ¿Y saben qué están diciendo? Están diciendo que sí, contiene la palabra de Dios, que ahí está la palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios. O sea, que hay cosas que no estaban inspiradas, o que de pronto fue más como una cosa de los escritores, aparte de la inspiración divina. Y eso es supremamente peligroso. Aquí nos está diciendo que la palabra, y nos lo dice también en otros pasajes del Nuevo Testamento, que toda la palabra de Dios es que inspirada, que es útil. Así que, ¿quién envía el mensaje? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era el mensaje de los filósofos de esa época y de los filósofos, entre comillas, de hoy? ¿Sí? Todos esos políticos, todos esos farándula, ¿no? Por ahí escuché en estos días que una artista muy famosa decía que Jesús estaba a favor del aborto. ¿Sí? Decía eso y hizo resonancia. Y uno dice, bueno, ¿por qué no creerle a ella? Si es tan famosa, si parece tan noble, si le ha ayudado a niños desamparados, por poner un ejemplo. Ha hecho obras de beneficencia. Dice creer en Dios, dice creer en Jesús. ¿Por qué no creer lo que ella dice? Porque sigue siendo ideología del mundo, porque sigue siendo algo completamente contrario a la Escritura, a la palabra de Dios. Es que de eso se trata esta enseñanza, de eso se trata lo que Pablo está diciendo. No confíen en la filosofía, no confíen en la supuesta sabiduría del mundo. Él lo llama así, aunque sabiduría no es. Lo que la gente cree, no confíes en eso. Confía en el mensaje de las Escrituras. Esfuérzate por conocerlo. Ese mensaje te va a llevar a la sencillez, no al orgullo. Te va a llevar a Cristo y no a que te exaltes a ti mismo. Y podemos confiar porque es que viene del Espíritu Santo, no de los hombres. No viene de las ideas o opiniones de personas. Viene de Cristo. Viene de su Santo Espíritu. Y nosotros debemos confiar en Él. Pero ojo, no todos los que escuchen el mensaje lo podrán entender. No lo podrán entender. Hay misterio para aquellos que son incrédulos y que no tienen el Espíritu Santo. Y Dios no es injusto por ocultarle la verdad a ellos. Porque si se las está ocultando es porque ellos son pecadores. Y porque ellos no quieren a Dios. Quieren su versión de Dios, el Dios que se imaginan. Porque la gente incrédula, y eso éramos usted y yo, y algunos de los que están aquí siguen siendo esos, incrédulos, aunque tengan lenguaje evangélico. Ellos están imaginando un Dios, no el Dios de las Escrituras, porque nunca se han tomado el tiempo para ir a escudriñar esta palabra inspirada. Y por eso también comen cualquier cosa, cualquier predicación, cualquier enseñanza, cualquier cosa que le hablen acerca de Dios. No todos van a recibir. Y él dice el hombre natural, es decir, en algunas traducciones dice el hombre animal, pero de pronto me denuncian por los derechos humanos o algo así, ¿sí? Pero sí es la traducción, o sea, el animal quiere decir lo básico, un ser terrenal, que no tiene el Espíritu Santo. Para él esto es locura. Pero también nos va a decir lo siguiente, lean versículos 15 y 16. Léanlo. Los incrédulos tienen el espíritu del mundo y no pueden entender las cosas que son del espíritu porque dice se han de discernir
espiritualmente. O sea, se han de entender espiritualmente. Pero si una persona está muerta espiritualmente, ¿cómo lo va a entender? Ahora, vuelvo y les aclaro algo. Y yo a veces repito y soy meticuloso en algunas cosas, porque sí yo quiero que entiendan, o que entendamos. Porque yo también me incluyo ahí, a veces también a mí me cuesta entender mucho. Una persona incrédula puede comprender lo que yo le estoy hablando. O sea, porque son personas que tienen intelecto, son inteligentes. Pero eso no representa nada para ellos. Ahora, hay cosas que se pueden entender y hasta la gente incrédula puede, entre comillas, creer. Que ese creer no es fe, es aceptar algo. Dios creó el mundo. Bueno, sí, yo lo acepto. Yo lo creo. Pero eso no significa para nada porque ellos no quieren buscar a ese Dios que dicen en el que creen y el que creó el mundo. Aquí está hablando de algo que el Espíritu nos dio. Primero que todo está hablando de revelación. La revelación, como lo vimos esta mañana, es la Escritura. Esa revelación especial, la Biblia. Eso ha sido dado a todos los hombres y cualquier persona puede comprarse una Biblia y leerla. De hecho, el libro más difundido y más vendido en toda la historia de la humanidad es la Biblia. Pero, ¿por qué siendo la Biblia que está tan asequible a todo el mundo, porque hay tan pocas personas que la entienden y la creen y la viven? Pues porque no tienen el Espíritu Santo. Porque no tienen a Dios. Porque tienen una creencia, porque tienen una religión, pero no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo, no tienen la mente de Cristo. Y aquí cuando nos dice la mente de Cristo, lo que nos está diciendo es la capacidad dada por el Espíritu Santo de comprender, de creer, de vivir, de anhelar las cosas espirituales, las cosas de la palabra de Dios, la enseñanza del Evangelio, amar a Jesucristo, vivir para Él, creer sus palabras, atesorarlas. Y entonces nos dice algo interesantísimo acerca de este hombre espiritual que se está refiriendo al creyente. Claro, obviamente aquí se hace un énfasis, hay cierto énfasis en que entendamos, o se hace cierto énfasis en el hecho de que este hombre espiritual, ¿sí? El espiritual es el creyente también que va madurado en la fe, que ha ido madurando en la fe. Pero todo creyente verdadero tiene la capacidad de juzgar todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que él está en una superioridad moral y que puede pararse y decir, oh, esto está bien, esto está mal. No, quiere decir que a la luz de las Escrituras, que él entiende y que por tener la mente de Cristo comprende, juzga todas las cosas. Es decir, todo lo hace en base a ¿qué? A la Escritura. Entonces le preguntan a un joven creyente que ha nacido de nuevo, ¿usted cree que está bien que tenga relaciones con su novia antes de casarse? ¿Y qué dice el mundano? Que dice, oh, pues claro. Si eso es bueno para la salud, dicen los sinvergüenzas, ¿no es cierto? Si eso es lo mejor para que la gente se conozca. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Por eso dice que para ellos es locura las cosas de Dios. Y usted ve que hasta en los medios de comunicación se burlan, ¿no? De los creyentes y de la palabra. Pero le dicen a un creyente, a un hijo de Dios, ¿qué crees acerca de las relaciones antes del matrimonio? ¿Qué va a decir ese joven si es un verdadero cristiano? Que es pecado. Y que aunque tal vez él tenga que luchar con los deseos que pueda haber en su cuerpo, él sabe lo que la palabra de Dios enseña y le cree. Por eso él juzga todas las cosas. ¿Y las juzga a la luz de qué? De la palabra. Usted le dice, esa persona le hizo daño. ¿Y qué dice el incrédulo? Pues lo voy a odiar. Se lo ganó. A mí, el que la hace, la paga. ¿Sí o no? Eso dice el incrédulo. El creyente, ¿qué dice? ¿Qué piensa? Sí, yo, la verdad no. La verdad me cuesta porque me hizo mucho daño, pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice. 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 Es lo que importa. Juzga. Y cuando dice no es juzgado por nadie, está diciendo que entonces los cristianos, su mamá le dice, vaya mijita, lave la loza, y su mamá es incrédula. Y usted dice, mamá, no, tú no tienes derecho a juzgarme. Está diciendo eso, discúlpeme que lo hable tan sencillo, pero quiero que entiendan. No. Está diciendo que nosotros no somos juzgados por el mundo de acuerdo a sus filosofías y opiniones. Hay hermanos que a veces se preocupan que porque el vecino o la vecina que es incrédula le dice tal o cual cosa, y usted dice, ay, oiga, sí. Yo les decía hace 8 días, de una manera hasta un poco jocosa, que si su mamá le dice que le enseña cómo hacer el arroz o cómo ser buena esposa, lo que ella sabe naturalmente, pues escúchela, porque tiene experiencia de este mundo.
Pero en los asuntos de la vida, de Dios, de la conducta, de todo aquello que nos enseña la Escritura, nosotros no deberíamos estar pendientes de lo que nos diga el mundo, sino que debemos creer a quién, a Dios, y en ese sentido no somos juzgados por nada. No se preocupe si un incrédulo a usted no lo comprende. ¿Cuántos hermanos he visto en la oficina allí, a lo largo de toda mi vida en el ministerio, yendo tan preocupados porque es que la familia no los comprende? Y me dice, pastor, es que mi familia no me comprende, y llegan llorando. Y yo los entiendo, no estoy diciendo que no, yo comprendo que es doloroso, pero ¿sabe una cosa? Yo les digo, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿normal? ¿Pero cómo así, pastor, normal? Pues normal, porque usted está en otra sintonía. Si usted es de Cristo, usted está siguiendo la palabra y ellos no la quieren seguir. Hermanos, esta es la realidad. Cuando el cristiano, el hombre de Dios, recibe la palabra, recibe la buena predicación de la palabra, él empieza a juzgar las cosas no de acuerdo a sus opiniones e impulsos. Todo eso va quedando atrás y cada vez él se aferra a practicar y a vivir la verdadera instrucción bíblica que ha recibido. Y lo hace por amor a su Señor, aunque le cueste. El mensaje es el Evangelio. El mensaje es la palabra de Dios, no otra cosa. No venimos a hablar acerca de cómo está el mundo. Podemos citarlo como una ilustración. Podemos usar la situación del mundo para llevarnos a una enseñanza bíblica clara. Pero nosotros no venimos a hablar del mundo ni de las cosas que suceden en esta vida, aunque no quiere decir que estemos ajenas de ellas como personas, como ciudadanos. Pero nosotros venimos a nutrirnos con la palabra, con la verdad de Dios, que no es lo que el mundo quiere ni le gusta, sino es aquello que solo quienes tienen el Espíritu Santo y verdaderamente han sido salvados por él anhelan. También entendemos que podemos confiar en este mensaje de las Escrituras porque fue dado por ¿quién? Por el Espíritu Santo, quien conoce lo íntimo de Dios. Podemos confiar en ese mensaje porque ha sido inspirado por él en hombres a los cuales no solamente les fue dado el mensaje, sino las palabras que debían usar para transmitirlo a nosotros. En eso Dios ha tenido cuidado y amor por su pueblo. Y también debemos entender que este mensaje debe ser predicado con la expectativa correcta, sabiendo que, como nos dice la parábola del sembrador, caerá en buena tierra y también caerá en mala tierra. Y habrá personas en las cuales nunca dará fruto, por más buena enseñanza que se brinde. No, hay veces hay personas que culpan la enseñanza, y claro, obviamente entendemos que si se enseña mal, pues grave. Pero hay gente que culpa la enseñanza de que esto o aquello no esté sucediendo en la iglesia o que no esté sucediendo en la vida de alguna persona o en la conversión de alguien. Yo le digo algo, cada vez que alguien va o yo tengo la oportunidad de predicar el Evangelio, le digo las cosas claramente y confío en que Dios es quien le hará entender y quien le dará vida para ser salvado. Porque de otra manera, amados hermanos, yo no puedo hacer lo que solo Dios puede hacer, ni usted puede hacer. Valoremos el mensaje de la palabra, la predicación, hermanos. Y yo quiero para concluir hoy decirles, hermanos, que nosotros seremos tentados a confiar en la sabiduría humana. Pero los creyentes tenemos poderosos argumentos, y es los que nos ha presentado en el capítulo 1 y 2, Pablo, aquí en Corintios, para confiar solo en la sabiduría de Dios. Sí, vamos a ser tentados. Es seductora la sabiduría humana. Pero nosotros debemos confiar solamente en la sabiduría de Dios. Y hay argumentos poderosos para hacerlo. Hermano, cuando estudiemos la Biblia, cuando nos congreguemos, no esperemos otra cosa que encontrarnos con Jesús a través de las Escrituras. Recuerden que Él es la manifestación de la sabiduría de Dios. No escuchemos las voces extrañas, ni de las ideologías del mundo, ni de nuestras propias opiniones que todos los días nos predican. Saben que nosotros recibimos una predicación a la semana en la iglesia y recibimos muchísimas predicaciones a lo largo del día a través de los medios, de nuestra propia voz o de nuestra propia carne, de otras personas que tienen otras ideologías. Los jóvenes que estudian escuchan predicaciones de sus profesores, cuando a veces se van más allá de la matemática o de la física para hablarles acerca de lo que ellos creen.
Todo eso equivocado, hermanos. Nosotros no debemos escuchar esas voces extrañas que nos predican todos los días, sino a Cristo, su palabra. Recuerden que solo se nos demanda creer a Cristo y a su palabra. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué se nos exige? Creer a Cristo. No es otra cosa. No sé si tu vida va a lograr grandes triunfos acá. Ojalá sea así, no sé. Pero lo que se nos exige es creerle a quién, a Cristo. Todo lo demás que puedas aprender puede ser bueno, siempre y cuando no te aleje de Dios. Pero sabes una cosa, lo que se nos exige es creerle a Cristo. Un creyente puede llegar a estudiar grandemente y me alegro por eso. Y otro puede que no lo logre o no lo haga. Pero lo que se nos exige es creerle a quién, a Cristo. Eso es lo que verdaderamente importa. Otra aplicación más, hermano. Aprendamos a discernir lo que escuchamos, lo que nosotros mismos predicamos y lo que practicamos. No lo hagamos como catadores insoportables, sino como creyentes enseñables. No en base a lo emotiva, práctica o asombrosa que nos parezca una enseñanza. No de acuerdo a qué tan fiel sea a una tradición eclesiástica esa enseñanza, sino a qué tan fiel es al mensaje correcto de las Escrituras. Hermanos, yo los invito a que ustedes disciernan la enseñanza, pero dos cositas en las cuales yo espero que ustedes nunca caigan, porque si no van a caer en pecado y van a sufrir ustedes mismos. La primera es ser catadores insoportables. Personas que no vienen a la enseñanza a recibir, sino a mirar qué es lo que se les está enseñando de una forma maliciosa. Y he conocido a lo largo de mi vida mucha gente que ninguna enseñanza les sirve, porque a todas les encuentran algún error. Un error que no solamente sea escritural, sino de acuerdo a su propia impresión. Tampoco les pido, hermanos, y les pido que tengan cuidado con volverse creyentes que no sean enseñables, ¿sí? Nosotros debemos ser enseñables en las Escrituras. Y en una iglesia donde se predica la palabra, claro, hermanos, créanme, yo como predicador cometo errores, pero nunca les enseño una herejía y nunca les enseño un error. Puede que haya cometido errores en la forma en que me expreso, o tal vez me ha faltado enseñar o enfocarme más en algunos puntos de algún texto, pero la verdad ha sido expuesta, hermanos amados. Y creo que con las personas que han enseñado acá, también ha sido así. Han sido personas con la buena intención de enseñar la Escritura y han logrado transmitir la verdad de Dios. Obviamente a todos nos toca aprender muchísimo más, porque esto de la predicación es una cosa muy grande. Eso no es de pararse y hablar cualquier cosa. Es muy delicado. Y por eso, si le tenemos paciencia a una persona para que aprenda cualquier oficio de esta vida, también deberíamos tener paciencia para las personas que están predicando o están aprendiendo a predicar en la iglesia. Hermanos, debemos tener ese cuidado. Yo les digo a quienes no tienen aún certeza de salvación que lamento la ceguera espiritual en la que viven, la cual les impide ver la gloria de Dios. Amigos, es posible que usted salga de aquí hoy, haya escuchado lo que he dicho, tal vez esté de acuerdo con lo que yo haya predicado, pero su vida siga siendo la misma y Cristo no sea más que una creencia para usted, no sea su Salvador ni el gran amor de su vida. Lamento que usted esté ciego. Le pido a Dios que le abra los ojos y que le permita entender ese misterio que usted ha querido también le sea oculto por vivir en su pecado. Invito a todos aquellos que no han rendido su vida a Jesucristo por la fe, no importa cuánto tiempo lleve viniendo a la iglesia o hoy nos acompañe por primera vez, a que rinda su vida a la voluntad de Dios expresada en las Escrituras, a que confíen que este mensaje no viene de los hombres sino de Dios, porque todo lo que usted ha escuchado a lo largo de su vida viene de sus propias ideas y de lo que le han inculcado hombres pecadores, sin Dios ni ley. Escuche el mensaje del Evangelio, vuélvase a Cristo, vuélvase de corazón al Salvador. Él tendrá misericordia de usted y le abrirá los ojos y usted podrá caminar a la luz de esta bendita palabra, que como dice el Salmo, es lumbrera a nuestro camino. Lo invito a que se arrepienta y crea en el Evangelio, siga viniendo a la iglesia y siga escuchando el mensaje de salvación y la palabra de Dios que lo